Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos al tiempo de la palabra, amén. Vamos a orar. Vamos a orar un momento, mis hermanos, para entrar ya a la enseñanza bíblica, amén, al mensaje y también a la administración de lo que la palabra quiera ministrar en nosotros y el poder del Señor hoy, amén. Vamos a orar. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Rey. Bendito sea su nombre en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros venimos delante de la presencia de nuestro Dios, agradecidos, contentos por la posibilidad que nos da el Señor de estar en este lugar y de estar unidos con mis hermanos en este tiempo precioso de culto, de servicio, de reunión. Gracias, Señor, hoy nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús. Bendito Dios, y queremos estar en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Queremos la llenura de tu poder, Señor, y bendito Dios, la administración que tienes para nosotros el día de hoy, Señor, en el reino de los cielos, en el trono tuyo, Señor maravilloso. Pedimos en esta hora, Señor amado, que nos llenes y que envíes ese poder, Señor maravilloso. Envíe ese poder maravilloso, Dios, a nuestras vidas en esta hora, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo. Lo pedimos en esta hora, Señor Santo, y pedimos, Señor, que el mensaje, Señor, que tienes del cielo, Señor, la palabra que ha salido de tu corazón, es la que recibamos hoy, Señor. Hoy desechamos cualquier sabiduría de hombre, Señor. Hoy rechazamos cualquier criterio humano, cualquier criterio carnal, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesucristo todo error, toda confusión, todo engaño, tropiezo, obstáculo, lo eliminamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos que la gloria tuya, Señor, sea la que nosotros recibamos, Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y queremos también adorarte a través de escuchar tu palabra, Señor, la contemplación de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, menguamos nosotros hoy para que tú te manifiestes, Señor, para que tú seas el exaltado, para que tú seas el reconocido, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te bendecimos y te glorificamos en esta hora por el poder que hay en ti, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llénanos, el fuego de Dios, el fuego de Dios nos purifique en esta hora. Y que la obra del Espíritu en nosotros quede allí plantada, grabada, y que todo lo que Dios haga, nuestro Señor haga hoy, se multiplique y rinda cosecha, y sea al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1 para la gloria de nuestro Dios. Que el reino de los cielos conspire a favor nuestro en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano amado, vamos a la palabra del Señor. Quiero que vaya usted a el Evangelio de Juan, amén. Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 5. Versículo 5. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5 del capítulo 3 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. El nombre, para los que les gusta anotar, el nombre de la enseñanza de hoy, la vamos a llamar el bautismo de Dios. Un gran gesto de amor. El bautismo de Dios, un gran gesto de amor. Puede ponerle después de Dios 2 puntos. Un gran gesto de amor. Es la enseñanza de hoy. Amén. Y vamos a arrancar analizando este pasaje bíblico tan importante. A mi criterio, si no es el más importante, que creo que sí lo es uno de los más importantes de la palabra. Toda la palabra es para nosotros un deleite, amén, y algo indispensable en nuestra vida, pero hay partes de la palabra que son trascendentales, como cuando uno le enseñaban en las clases de literatura, de español, de castellano, acerca de las partes de la narrativa, ¿no? El inicio, el nudo, el desenlace, ¿no? Era la parte básica. Y asimismo, siento también un texto literario, porque lo es un texto literario, sin lugar a dudas, y lo es tanto que los grandes escritores, los buenos escritores, les gustan hacer los centros culturales, los centros literarios, las lecturas literarias, y en esas lecturas utilizan las bibliotecas o los salones artísticos para estudiar. En el caso de los escritores, obviamente los libros. La Biblia es un libro deleitoso para la persona que estudia literatura, y de una riqueza literaria que usted no puede ni siquiera imaginar, hermano. O sea que por punta y punta la Biblia, hermano, es un libro maravilloso, maravilloso, amén. Primero porque es la vida eterna allí compilada y proporcionada para todo aquel que lo quiera. También tiene una riqueza histórica tremenda, enorme, y tiene una riqueza literaria extraordinaria, hermano, extraordinaria. Entonces, así como hay inicio, nudo, desenlace, en las narrativas, en los cuentos, en la literatura, hay partes de la palabra de Dios que son como nudos, hermano, como centros, como epicentros importantes de la estructura espiritual y de la literatura, de la narrativa de la Biblia, hermano. Y este pasaje es uno de ellos, amén. No lo vamos a leer todo porque eso lo hemos visto en otros momentos, acerca de Nicodemo y de toda la extensión del capítulo 3, del amor del Señor y de la obra de la cruz del Calvario Salvador, amén. Pero respecto a estos pasajes, a estos versículos, yo leí 4 versículos, leí yo. Vamos a analizarlos, amén. Y vamos a analizarlos desde el versículo 5, como leímos. Entonces, dice aquí, respondió Jesús. Respondió Jesús. Resulta que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo anda buscando adoradores. La palabra del Señor dice que Él primero nos amó a nosotros, Él primero se manifestó a nosotros, Él primero se acercó a nosotros. Pero ese acercamiento, ese amor primero, esa iniciativa que el Señor ha tenido con nosotros, busca una reacción. La reacción es que nosotros vayamos al encuentro del Señor. Amén. Así como lo veíamos hace 8 días acerca del cervatillo que descendía, lo estábamos leyendo el libro de Cantares, acerca del cervatillo que brincaba de peña en peña buscando a su amada. Y la amada iba a su encuentro, lo mirábamos hace 8 días. En Cantar de los Cantares, capítulo 2, lo mirábamos. Él tiene esa iniciativa, pero busca de nosotros una reacción idónea ante ese acercamiento que Él tiene. No como un gesto egocentrista, como algunos ignominiosos, algunos incrédulos
tratan de hacer pensar, dibujar un Dios caprichoso, egocentrista, de ninguna manera, hermano. Antes, por el contrario, la característica del Señor es completamente diferente, amén. Un Dios de misericordia, un Dios que no quiere que nos perdamos, un Dios que hace las cosas por amor y lo hace para que nosotros no tengamos un desenlace y no tengamos un destino desafortunado y terrible. Es un acto de amor, amén. Siempre lo que Dios hace es un acto de amor. Amén. Todo lo que Dios hace es un acto de amor, amén. Incluso, hermano, algo tan cuestionado en la palabra como la destrucción de Canaán y de sus habitantes es un acto de amor. Usted dirá, ¿cómo así? Claro que sí, hermano. Primero es el agotamiento de la misericordia de Dios, que para que eso ocurra, tiene que ser algo ya terrible, ¿me entiende? La palabra de Dios dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios tiene una misericordia enorme que se traduce en un sinnúmero de oportunidades que Dios da para que nos reconciliemos con Él, para que no nos perdamos, para que recapacitemos, para que nos arrepintamos, para que decidamos redirigir nuestro camino. Cuando Israel llega a tierra de Canaán, ya la gota que rebosó la copa del Señor había caído. Una serie de pueblos y naciones que no quisieron de ninguna manera abandonar la crueldad. Y no estamos hablando de una maldad promedio, estamos hablando de los topes de la maldad. Estamos hablando de una sociedad completamente perversa, al límite, violenta, perversa, inmunda, abominable. Ya los actos ya de Canaán eran algo ya en extremo y nunca quisieron reaccionar. Y Dios tiene que aplicar una de las características que concierne a Él, y es que Él es justo. Él no puede dejar una maldad deliberada sin sanción, hermano. Un Dios perfecto, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, no puede ser ajeno a la justicia, porque la gente demanda justicia. Amén. El amor demanda justicia. ¿Por qué? Porque para que Dios pudiera cumplir su pacto de amor con Israel, necesitaba que la gente que habitaba esa tierra de Canaán no existiera más, para no serle tropiezo a su amado pueblo. Amén. Amado pueblo. Y traducido el día de hoy, hermano, es algo que Dios aplica, no bajo esa dispensación como la destrucción de Canaán, porque Dios hoy ha dispuesto un escenario de gracia. Un escenario de gracia es como una tregua que Dios da, un espacio de tiempo de misericordia muy especial, para que sin necesidad de destruir a nadie, Dios da la oportunidad de que la gente se arrepienta. Pero en medio de todo eso, Dios le dice a su pueblo: guárdese del mundo, guárdese de las malas amistades, guárdese de las malas prácticas, guárdese de las malas conversaciones. Dios lo dice a través de sus mensajeros durante todo el Nuevo Testamento. Amén. Él lo dice: guárdese, guarden sus ojos, guarden sus oídos, guarden sus ministerios, guarden su salvación, guarden todo, no aportillen el vallado, todo está allí por amor, para que no nos perdamos. Y casualmente, así como Israel lo hizo, la gente hoy violenta esas advertencias, hermano. No hacen caso. No hacen caso. Y en ese sentido, hermano, necesitamos resaltar algo que solamente Dios puede proporcionar, que es el mayor ejemplo de que Dios opera en lo imposible para el hombre. Porque Pedro decía: Señor, eso de ser salvo es difícil, duro, está complicado el asunto, ser como tú está bien difícil. Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro,
lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, el Señor Jesús está explicando que si queremos ser como Él, necesitamos recibir de Él el milagro más grande. Recibirlo. Y para recibirlo, hermano, tiene que ser resaltado como una necesidad. Amén. La palabra de Dios dice que Dios conoce nuestra necesidad antes incluso que abramos nuestra boca. Y nosotros, hermano, los que oramos, no estamos hablando de la persona promedio que no ora, por mucho la persona promedio se santigua, se persigna. ¿Sí? Solamente eso. Pero la gente que ora, o sea, que habla con Dios, que lo busca, entiende lo que es una necesidad. Y de hecho, gran parte de la oración está inspirada por la necesidad que nosotros tenemos. Y que en nuestro caminar, en nuestro andar por este mundo, está lleno de necesidades. Llámese necesidades inmediatas, necesidades físicas, psicológicas, emocionales, circunstanciales. Cada momento de la vida tiene una necesidad, la mañana, la tarde, la noche, todo tiene una necesidad. Y basamos esa necesidad en esa oración, la oración es nuestra necesidad. Pero la jerarquía de la necesidad solamente la conoce Dios. Y Dios sabe perfectamente que nuestra principal necesidad es la de recibir el mayor de los milagros que viene por el Espíritu de Dios. Por eso Dios dice, hermano, que pidamos el Espíritu Santo. Él es nuestro Padre, nos da lo que le pidamos porque es nuestro Padre, pero nos da un lineamiento para entender, hermano amado, que nuestra principal necesidad es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice que Él da el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. Amén. No importa si es africano, no importa si es asiático, si es pequeño, si es chiquito, si es gordo, si es barrigón, si es fortachón, si es alto, si es, bueno, en fin, si es joven, si es niño, si es adulto, si es anciano, no importa, si es mujer, si es hombre, no importa. Todo aquel que quiera el Espíritu Santo lo puede pedir. Amén. Pero si analizamos esta parte de Juan 3, dice la palabra allí en el versículo 5, dice, respondió Jesús. Jesús responde lo que le preguntan. Preguntar, responder, hacen parte importante de una conversación, de una relación. Una relación, hermano, está llena de preguntas y respuestas, está llena de inquietudes, está llena de resoluciones, está llena de conversación, de ponderación, de planteamiento. Una relación está llena de eso. Esa respuesta que el Señor da viene de un acercamiento que Nicodemo tiene. Nicodemo, un hombre fariseo, un hombre muy reconocido allí en la sociedad judía, rompe el molde, hermano, rompe el celofán y empieza a vencer su propio entorno, sus propios temores. Empieza a exponerse al vituperio, empieza a exponerse al señalamiento. Evidentemente lo hace de manera paulatina, porque él lo hace de noche, golpea la puerta del Señor. Él trata de acercarse como él considera que se debe acercar al Señor. Y el Señor, en su acto de amor, no dándole paso al protocolo, ni a algo tibio, ni a algo superficial, ni a algo bizantino, ni vano, lo dirige a lo importante, como un acto de amor. Muchas veces, hermano, interpretamos esas reacciones del Señor, esas confrontaciones del Señor, las interpretamos como algo hostil,
Nosotros somos, hermano, instrumentos del Señor. Y muchas veces Dios nos dirige a la confrontación, o más que la palabra confrontación, el Señor Jesús es experto para llevarnos al grano. Como cuando una persona no quiere andar con arandelas, dice, vayamos al grano. Ir al grano es algo que no gusta mucho, hermano. Por temor. La gente le tiene temor a eso. Por eso anda con arandelas, con conductas. Y el cristianismo está lleno de eso. Y creen que eso es el amor. No le diga nada. Déjelo tranquilo. No lo redarguya. No lo confronte. Si hay una diferencia con el hermano, deje así, creyendo que el silencio, creyendo que los trapitos sucios, que los pañitos de agua tibia son cristianismo, hermano. Y el cristianismo se llena de modales, de condescendencias, de conductas aparentemente amorosas, como si eso fuera en las palabras o en el modo suave de hablar, o en el abrazo, o en el cariño, o en el empalagamiento, o en la emocionalidad. Creemos, porque así lo define el mundo, que ese es el amor. Ayer, por ejemplo, cosa que uno ve cada año más marcado, la gente celebra el Día del Amor y la Amistad. Uno antes veía como mucho, hermano, la tarjetica. En las empresas o en los colegios se jugaba al amigo secreto, entonces en un biombo ponían los nombres del compañero y uno sacaba el nombre de Marta, entonces tocaba a Marta darle un regalo allá al Día del Amor y la Amistad, entonces miraba uno si le compraba a uno, no sé, una chocolatina o bueno, una tarjetica diciéndole, bueno, le tengo cariño a usted. Ya después le añadieron el tema de que desde el día del amigo secreto hasta el Día del Amor y la Amistad tocaba enchocolatar todos los días al amigo. Entonces tocaba darle un bombón, un chocolate en el escritorio, en el pupitre. Hasta el día de hoy, y vemos que ahora es toda una fiesta. Entonces la gente pone bombas, torta, trago, comidas, se reúne la familia, los amigos. Y la gente cree que ese es el amor y la amistad. Pero eso está muy alejado del amor verdadero, hermano. Porque eso está lleno de hipocresía, hermano. El amor habita solamente en Dios. Amén. Él es el único que porta el amor verdadero, hermano. El amor real. El único que dispensa amor verdadero es Dios. Amén. Y Cristo es la mayor expresión del amor de Dios. Llega Nicodemo con ese empalagamiento, con ganas de tener una amistad cordial, una amistad tal vez horizontal con el Señor, y el Señor lo lleva al grano y le manifiesta una necesidad, hermano, la mayor necesidad, una necesidad que también adquiere la característica de mandamiento. O sea, es tan importante esta necesidad, que el Señor Jesús la convierte en mandamiento. Dígame, hermano. Amén. Dígale que está al lado, amén. 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 Entonces el Señor le dice, de cierto, primero lo manifiesta expresa el acto de amor. Dice, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aparece el acto de amor, pero también aparece el mandamiento. De cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos el acercamiento de Nicodemo. Quiere tener una relación tal vez de tú a tú con el Señor, pero equipara lo que Él es y en lo que Él es quiere ser amigo del Señor. El Señor le dice, no, ¿quieres ser mi amigo? Yo también quiero ser tu amigo. Pero hay unas cosas, hay unas
unos pasos que hay que cumplir. Aquí no solamente Dios le está manifestando, el Señor Jesús le está manifestando el mandamiento, sino que le está diciendo a Nicodemo: yo te quiero como mi amigo, yo te quiero en el reino, quiero caminar contigo, pero es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Le está diciendo: nacer del agua y nacer del Espíritu. Amén. Ahora, nacer del agua, hermano, es algo con lo cual el pueblo de Dios siempre ha estado familiarizado. Lo que pasa es que con Cristo Jesús nuestro Señor adquiere el matiz correcto y la profundidad correcta. El abrebocas de la profundidad del bautismo en agua lo manifiesta en el capítulo 3 de Lucas, el ministerio de Juan el Bautista, hermano. Capítulo 3, leamos el 21-22, dice: aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba el cielo fue abierto. Apareció Juan el Bautista, hermano, y él bautizaba. Mateo 3 también nos dice que bautizaba en arrepentimiento. O sea, la gente, hermano, que llegaba al agua era gente arrepentida. No era gente con remordimiento, era gente con arrepentimiento. Y este es el ápice del milagro de Dios, el comienzo, el protocolo del milagro de Dios se llama el arrepentimiento, que viene, hermano, del convencimiento del Espíritu Santo que posaba sobre Juan el Bautista, o que estaba sobre Juan el Bautista. Espíritu Santo al cual Juan el Bautista ya estaba familiarizado, incluso desde el vientre de su mamá, porque recuerden el pasaje cuando Elizabeth y María se ven, el espíritu que estaba en el vientre de María, no por María, sino por quien estaba en el vientre de María, impacta en la criatura 6 meses mayor o con 6 meses más de gestación que estaba en Elizabeth. Desde ese momento Juan el Bautista se convierte o empieza a ser preparado para ser un instrumento del Espíritu Santo para el convencimiento. La necesidad del mandamiento y del acto de amor de Dios comienza a desarrollarse con la imperiosidad del arrepentimiento que viene del entendimiento de lo malvados que hemos sido, no de lo poquito malvados, no de lo de alguito malvado, no de lo de alguito malitos, no, el entendimiento que trae, el convencimiento que trae el Espíritu Santo de Dios es de una profunda maldad. Una profunda maldad, hermano, que nace de la comparación en la que nos pone el Espíritu Santo, hermano, cuando nos revela a Dios. Ese solo acto, hermano, de revelación de Dios ya trae consigo la revelación de lo que somos nosotros, hermano. Un pocotón de huesos y de carne, un pocotón de emociones desordenadas que lo único que hacen es fracasar, que lo único que hacen es hacer lo malo. Uy, pastor, tan exagerado. No es la verdad, hermano. Romanos capítulo 2 nos lo dice. No hay ni uno bueno, ni uno. Se mira para la derecha, se mira para la izquierda, se mira para el centro, para todos lados. No hay uno bueno. Y el Señor también lo dice, no hay quien interceda, no hay quien haga lo bueno, no hay adorador, no veo por ninguna parte, hombre justo. Dios dice, voy a
a desatar mi reino, para que todo aquel que lo acepte haga yo en él un milagro extraordinario. Milagro extraordinario. Y es convertir a alguien, hermano, a un bulto de carne malvado, convertirlo en un ser absolutamente santo, hermano. Con un corazón renovado, con un pensamiento renovado. Incluso en el tramo final de nuestra transformación, un cuerpo ya no carnal, hermano, un cuerpo espiritual, tangible, pero espiritual, hermano. Para que usted comience a romper esos clichés de que lo espiritual es algo espectríco. Porque se vieron mucho Gasparín por allá cuando niños. El fantasmita amigable. No hay fantasmitas amigables, ¿oyó, niños? No. Entonces todo lo espiritual lo imaginamos como un vapor, que cuando uno le pasa la mano y sigue derecho. No, hermano. El mundo espiritual es más tangible que el material, hermano. Y lo es porque lo material perece, se deteriora, se extingue. Lo espiritual no. Allá usted las casas, los pisos, las paredes, los cuerpos, todo lo puede tocar, hermano. Todo lo puede tocar. Pero todo lo que tocará en el cielo es justo, santo y perfecto. Una gloria superior, que ya la hemos hablado. Los niveles de la gloria terrenal, la gloria celestial, la gloria de la carne, la gloria de las cosas espirituales, hermano. La gloria de lo pasajero, la gloria de lo eterno, ya lo hemos visto. Y el Señor Jesús comienza a desarrollar esto. Convence de pecado, sigue obrando allí. Cuando habló con Nicodemo, hermano, no estaba Juan, pero él mismo comenzó con Nicodemo a convencerlo. El Espíritu Santo que habita en el Señor Jesús lo comenzó a tocar. Le dijo: hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu. Mi Nicodemo amado, quiero tenerte en el reino de los cielos, quiero caminar contigo. Ese siempre será el deseo. Y ese será el deseo de Dios con todos. Porque la palabra dice que no quiere que nadie se pierda. Algunos dirán, pero muchos se perderán. Sí, pero no porque Dios lo haya querido, para que se le quite eso de la cabeza. A los que se creen especiales porque Dios una mañana amaneció y empezó a señalar gente por allá, aleatoriamente dijo: este lo salvo, este no lo salvo, este me cae gordo, entonces no lo salvo, este me cae bien, lo salvo. No, hermano, Él quiere que todos se salven. Desafortunadamente, el encuentro que cada hombre tenga con el Espíritu Santo no va a tener el mismo desenlace, hermano. Y una de las cosas en donde uno comienza a detectar un candidato posible a perderse es la persona que comienza a resistirse ante la revelación de su propia maldad. Yo le hago una pregunta, hermano. El Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo que le habló a Nicodemo, ¿no fue el mismo que habló con Caifás y toda su corte? ¿Será que el Espíritu Santo que habitaba en Jesús no le habló a Caifás? ¿No le expuso su maldad a Caifás? Así como a Nicodemo. La diferencia, hermano, estuvo en la reacción. La reacción de Caifás y los suyos fue tratar de apedrear y lapidar y despeñar a aquel que le estaba revelando la verdad. Hay personas, hermano, que tienen el encuentro con el Espíritu Santo, la maldad se revela y su reacción es: ¡ah! ¿Y este qué se cree? ¿Será muy bueno? No, hermano, no es que uno sea muy bueno, hermano. Bendito sea el Señor que nos ha dado el Espíritu Santo, para que lo malo
hermanos, se ha reducido a cero. Amén. Y lo que es del Señor crezca. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Dios de la gloria por esto. Amén. No se trata de si el mensajero es mejor que el receptor. Se trata del amor de Dios para que no nos perdamos, hermano. La reacción que Dios busca es como la de Nicodemo. Tal vez Nicodemo empezó a entrar en confusión. Eso es inevitable. El encuentro con Jesucristo conmueve, compulge. A veces se siente uno confundido, como avasallado por esa gloria que comienza a impactarlo. Pero Dios mismo, a los corazones que tienen la reacción correcta, comienza a ponerlos en el lugar correcto, hermano. El Señor le está diciendo además a Nicodemo, le está diciendo, lo que ha nacido de la carne, carne es. Está haciendo una separación en lo que se refiere a la carne y lo que se refiere al espíritu. Lo de la carne, lo que nace de la carne, carne es, no es más que eso. Lo que nace del vientre de una madre es simplemente biología, y de hecho biología corrompida, hermano. Y solamente podrá aspirar a eso. Pero lo que nace del Espíritu, dice el Señor, Espíritu es. Y habla de lo que nace del Espíritu Santo. Lo que nace del Espíritu Santo, Espíritu es. Tiene un destino mejor. En esa nueva criatura hay una esperanza tangible, real. No es simplemente una expectativa, una incertidumbre. Es una esperanza real, hermano. Entonces dice el versículo 7. Aquí ya el Señor manifiesta la necesidad. No solamente un mandamiento, un acto de amor, sino una necesidad. O sea, cuando hablamos de la necesidad, estamos hablando de algo que del propio corazón de Dios surge como un gemir. Un gemir es una insistencia, es algo que es latente, emergente, importante, urgente. Le dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de eso. No nos quedemos en la emoción. Vayamos a la realidad, a que eso que se llama nuevo nacimiento se convierta en realidad. Dice Juan 1:33, allá atrásito dice el versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba haciendo una obra extraordinariamente importante. Era el instrumento para que la gente naciera del agua. A través de sus palabras como profeta de Dios, en donde habitaba el espíritu de la profecía, que es Cristo mismo, el Señor estaba convenciendo a los ignominiosos, a los perdidos, a los pecadores de su maldad, y Él llevaba a todo aquel que se arrepentía a las aguas, haciendo un acto importante. Juan, hermano, comprendía que ese simplemente era un pequeño trozo de la gran obra salvadora. Y empezó, hermano, en él, por decirlo así, un afán, hablándolo en los buenos términos. Empezó en él un gemir, una necesidad, una urgencia empezó a surgir en Juan. Y es, yo estoy haciendo algo importante, pero necesito ver aparecer a ese que Dios me dijo que sobre él vendría y posaría el Espíritu de Dios. Esto es importante, pero necesito ver a ese Cordero de Dios
sobre el cual posa el Espíritu de Dios, para que ese Cordero me bautice a toda esta gente y a mí mismo en el Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando aparece, hermano, cuando le dice, ven para acá, Señor, te voy a bautizar en agua, de lo que me corresponde. No, él dice, el Señor Jesús le dice, Juan, cumple con lo que toca hacer, bautízame. Uy, Señor, pero que yo te bautice a ti. Yo, de ese corazón, de esa necesidad, de ese entendimiento que Juan tenía, surgió eso que él, un gemir, dijo, Señor, yo necesito que tú me bautices, Señor. Juan lo necesitaba, hermano. Ahora, pregúntese usted mismo, si Juan lo necesitaba, hermano, un hombre que está allí plasmado en las Escrituras y del cual el Señor decía que era el mayor de los profetas y el hombre más grande nacido de mujer, ¿cuánto más nosotros, hermano? Y además cuando el Señor dice, el testimonio y la justicia suya debe ser mayor que la de Juan. O sea, Dios está tan dispuesto a desbocar el reino de los cielos de una manera tan importante que Él desea que lo que Juan hizo se vea pequeño al lado de lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Pero, hermano, hay un problema. Y lo digo no para que se frustre, no para que se deprima, sino para que usted y yo, hermano, dirijamos nuestra vida hacia el cumplimiento de eso, hermano. ¿Cuál es el problema? El problema, hermano, es que la mayoría de la iglesia se ha conformado con el bautismo del agua, hermano. Algo que es maniobrado desde el Espíritu. Escuche bien. No hay un correcto bautismo del agua si no viene por la intervención del Espíritu. ¿Por qué, pastor, dice usted eso? Porque Él es el que convence de pecado. No hay otro. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nadie más. Ahí ya está la intervención del Espíritu. O sea, el Espíritu es el que nos habla para que nosotros decidamos ir a las aguas. Pero el problema es que la mayoría de la iglesia se queda en eso. Y dice, ya recibiste la salvación, ya lo único que tienes que hacer es congregarte, orar algo en tu casa, no perderte las enseñanzas bíblicas y ya. Aquí hay un peligro, hermano, enorme. Un peligro que agrava el problema. Y es que el diablo, hermano, es experto en imitar. Usted se va a aterrar, hermano, pero el diablo es experto en imitar la santidad. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía eso o no? Él puede hacerse el santo. ¿A través de qué? De la religiosidad. Y la religiosidad es una santidad falsa. Y no estamos hablando del que va a la iglesia, y allá en la casa se la pasa toda la noche viendo pornografía. No estamos hablando del que va a la iglesia y tiene 7 mujeres. No. Estamos hablando de aquella persona que usted va a ir a su vida y parece todo perfecto. Tiene una sola esposa. Parece que es un buen papá. Es buen trabajador. Paga sus impuestos. Le hace revisión técnico-mecánica al carro en la fecha. Paga el seguro del carro
en la fecha, paga la cuota de administración los primeros 5 días del mes, paga la cuota del apartamento, de la casa en la fecha exacta de que el banco le dice, nunca se atrasa, nunca pelea con un vecino, nunca tiene problemas con la familia, es una persona ejemplo. Es una persona ejemplo, hermano. Hermano, el diablo es capaz de hacer eso con la religiosidad. Y hay muchas personas que creen que ahí está asegurado o evidenciado que son nuevas criaturas. Pero usted pone a orar a esa persona y hay una cosa aterradora, hermano. No se mueve el Espíritu de Dios. No está ahí. Y usted dirá, pastor, ¿usted cómo sabe? Porque lo del Espíritu es mucho más que eso, hermano. Es mucho más que conductas. Es mucho más que formas correctas de ver la vida. Mire, hermano, yo conozco personas budistas, agnósticas, ateas, que hacen todo eso, que la persona que se autodenomina muy cristiana lo hace. El cristianismo es algo mucho más profundo, hermano. Y el gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y curiosamente, su propia vida rompía todos estos paradigmas. Nunca el Señor se enfocó en las cosas superficiales, hermano, sino que llevó a sus discípulos a las cosas de fondo. No se preocupó por su forma de vestir, no se preocupó si se lavaban las manos. No que vestir mal o vestir bien sea importante o no. No que lavarse las manos no sea importante. Claro que es importante. Pero el Señor se preocupó por las cosas más importantes. Amén. La misericordia, hermano. El fruto del Espíritu. La piedad verdadera, hermano. ¿En qué se trata la piedad verdadera? En hacerle caso a Dios en todo, hermano. Y para poder hacer eso, hermano, necesitamos tener la voz de Dios clara. Y para tener la voz de Dios clara, hermano, necesitamos tener una relación con Dios grande, diáfana, fluida. Amén. Y todo cuando es así, fluye de manera natural, hermano. Se mueve uno en el poder de Dios de manera natural. Y está acompañado de otra serie de cosas, hermano, que vienen solamente por el Espíritu, hermano. Una pasión enorme por las almas. Una identidad con el perdido. No en el pecado, hermano, sino una identidad en una identificación en su problema. Una identificación en su desgracia. Amén. Eso hace parte del ministerio del intercesor. Lograr ponerse uno en los zapatos, en los pantalones del que está en desgracia. Y ser un instrumento de Dios para que salga de esa desgracia. Amén. El poder de Dios se manifiesta allí de manera real. Y solamente viene por el Espíritu, hermano. La iglesia que conquista, la iglesia, hermano, que hace parte del avivamiento de Dios. La iglesia, hermano, que impacta el mundo, la iglesia que es luz en las tinieblas, la iglesia que es sal para la tierra, hermano. Es la iglesia que habita en la gloria del Espíritu, hermano. Ya no simplemente a través de un convencimiento de pecado, sino en un dominio, en un río, en un poder, en una inundación del Espíritu, hermano. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu.
Y entendemos esa soberanía de Dios en el versículo 8, hermano. Pero antes de eso, quiero explicar cómo los apóstoles manifestaban también esa preocupación de aquellos que se quedan solamente en el bautismo del agua, hermano. Quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, hermano. Hechos de los Apóstoles 19, versículo 4 dice: no, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice lo siguiente, Hechos 19:1 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora, paremos ahí un momento. ¿Qué será recibir el Espíritu Santo? Algunos dirán: no, pastor, a mí me enseñaron que el día que hice la oración de fe, a mí me llegó el Espíritu Santo. Porque algunos enseñan eso. Otros dicen: cuando empezamos a leer la Biblia, allí se nos mete el Espíritu Santo. Entonces uno se pregunta: ¿será que esta gente de Éfeso había hecho la oración de fe? ¿Usted qué dice? Sí. ¿Será que esta gente de Éfeso se reunía en las sinagogas o en los templos o en las casas a leer las escrituras? ¿Usted qué dice? Claro que sí. A repasar las enseñanzas de los pastores, claro que sí. Pero cuando el apóstol hizo un diagnóstico a través de la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo? Pregunta que nace de la misma necesidad e imperiosidad de Dios de que esto sea una prioridad en nuestra vida. El apóstol Pablo estaba diciendo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? O sea, está diciendo: esto es importante, esto es súper importante, necesario. ¿Lo recibieron? Tal vez la máxima respuesta que esperaba el apóstol Pablo era: no, Señor, no lo hemos recibido. Pero la respuesta fue aún más aterradora. Y ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Ahora, actualicemos ese diagnóstico, hermano. Si hiciéramos un quiz, para los que han ido a la universidad o al colegio, saben que un quiz es como un examen, un pequeño examen sorpresa. Uno llegaba a clase y decía el maestro de la asignatura: saquen una hojita, cuarto de hojita, porque a veces el quiz era de una o dos preguntas. El maestro hacía el quiz y hacía la pregunta. El que no había leído, el que no había puesto atención, el que no había repasado, ¿qué? Se rajaba. Si hiciéramos un quiz hoy en mi amado Jesús, en mi amado Jesús, no estamos hablando de la iglesia en el mundo, ¿cuántos podrían definir con claridad quién es el Espíritu Santo? Esta puede ser la primera pregunta del quiz. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y la segunda pregunta es: ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Es posible que muchos se rajen, hermano, y tengan un concepto, o algunos se rajen y tengan un concepto vago, por allá superficial, de lo que es el Espíritu Santo, y no logren ni siquiera definirlo con sus palabras. O sea, tendrían un diagnóstico igual al de Éfeso. Pero, hermano, esa es una pregunta y es un diagnóstico y es una medida que tenemos que definir, hermano. El apóstol Pablo también decía, cuando hablaba del Espíritu Santo, también decía: si es que el Espíritu Santo mora en ustedes, en vosotros.
Es algo que tenemos que hacer, hermano. Y que tenemos que ser muy claros en nuestra respuesta. Y tal vez nuestra respuesta no salga de nuestra boca, sino de nuestra propia vida, hermano. Y yo quiero aquí, hermano, desmitificar un concepto que se tiene acerca de la intervención del Espíritu Santo en una vida. Y algunos caen en condenación y en acusación porque a veces fallan en cosas, sobre todo y especialmente en asuntos del carácter. Se zafa un poquito el taco, un poquito de mal genio allí, y la persona dice: no tengo el Espíritu Santo porque elevé la voz contra mis hijos o mi esposa, o el vecino escuchó mi voz más alta de la que debía ser, o respondí mal, o andaba como bravo. Hermano, yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo es necesario porque Él es el que nos va a ayudar en nuestra confrontación con la carne. O sea, sin el Espíritu de Dios, la confrontación con la carne es caso perdido. Se lo voy a explicar con un ejemplo muy clarito. Un colegio. ¿Qué es lo que más se ve en un colegio? El bullying, el acoso, ¿cierto? Todos pasamos por eso. El compañero grande, portachón, que lo veía uno todo raquítico, en medio crecimiento. Él, claro, él ya había hecho 4 veces sexto, uno iba por el primer sexto. Ya tenía músculo y barba y pecho peludo. Y era cansón con uno. Yo tenía un hombre, no voy a decir el nombre porque no quiero avergonzarlo aquí por... El tipo todos los días me fregaba. Tenía 2, uno y había otro que era como pecosito. A ese pecosito me la pasaba correteándome por todo el patio. Ya cuando uno creció y se puso al tamaño de ellos, ya la cosa se acabó. Pero mientras era uno chiquitín, uno recibió acoso. Entonces imagínense que ese grandote, antes de conocer al Señor, ese grandote acosón es la carne. La carne es la que le hace bullying a uno, al espíritu de uno, al alma de uno. Por eso cuando uno llega a Cristo, hermano, la carne está toda grandota y el alma está toda destruida. El espíritu es insignificante. Uno es todo temeroso, lleno de traumas, de lesiones, de laceraciones. Las emociones están destruidas. Así llega uno a Cristo. ¿Y eso en qué se traduce? En que uno también se convierte en alguien malo. La maldad que se siembra no podrás aspirar a recoger bondad, hermano. El resentimiento, el odio que uno acumula, lo convierte a uno en una mala persona. Dígale a que está al lado: nunca fuimos buenos, fuimos malos. Pero cuando aparece el Espíritu Santo, es como cuando el que tiene bullying se consigue por allá una persona, le dice: mire, fulanito de tal me está molestando, necesito que usted me ayude para que él no me moleste más. ¿Cómo se lo tiene uno que conseguir? Más grande que él. El que me hace bullying. Ojalá experto en artes marciales, ¿no? Que le dé una buena lección. Una buena lección a ese acosón. Voy a contar algo que le pasó a un amigo de mi papá hace muchos años. Él tenía una casa. Qué difícil es tener casa y arrendarla. Uy, por eso la gente consigue inmobiliarias, ¿no? No tiene abogado, la inmobiliaria tiene abogado. Pero en esa época él tenía su casita, el pobre hombre allí. En la casa se instalaron una señora ya como viejita y 2 tipos así grandes, los hijos de la señora. Cada 5 cada vez que venía la hora de pagar el arriendo se hacían los locos. No pagaban, ya vinieron, se acumularon los meses. Ya les empezó a pedir la casa y dijeron: de mala, no nos vamos de acá. Ya después los hijos de la señora lo cascaban. El tipo todo afligido: me van a quitar mi casa. Fuera de eso se vino cascado. Se consiguió otro que le dijo: espera un momentico, yo tengo a 2 agentes del DAS que nos pueden colaborar. Deme la dirección de la casa. Bueno, los 2 tipos del DAS, gente entrenada,
Algunos saben defensa personal, artes marciales. Llegaron allá, salió la viejita. No dejaron que la viejita saliera. La cogieron, la sacaron de las mechas y entraron, apalearon a los hijos y les dijeron, en una semana no pueden estar acá. ¿Qué creen que pasó? Al siguiente día no estaban ahí. Estoy contando el ejemplo de algo trivial, que no es correcto, además, nosotros no estamos llamados a hacer eso. Pero es para poner el ejemplo de lo que hace el Espíritu en nuestra vida. El Espíritu llega a poner orden a la carne, le dice, he venido aquí para doblegarte. El reino de la carne en esta vida ha llegado a su fin. No que la contienda termine, o sea, al Espíritu le toca todos los días doblegar la carne, entiéndalo eso. Todos los días hay una batalla. Eso es como el domador de caballos, ¿no? De pronto llegó y amansó el caballo un día y al siguiente día anda el bronco ese dando patadas. Toca otra vez. La vida cristiana se basa en eso, hermano. Y es lo que dice Primera de Pedro 3. Porque ese cuentico de haga lo que usted haga, es salvo. Levante tarde. Eso ore poquito, que Dios lo escogió. No hay nada que le quite la salvación a usted. En eso anda mucho ahora, ¿no? Ellos andan así, se portan de manera correcta, creyendo que eso es ser cristiano. No, señor. Ser cristiano es ver la evidencia del dominio del Espíritu en uno. Amén. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Usted cuánta mujer en pelota, desnuda, cree que el mundo vota todos los días? Por la televisión, por la internet. Todo, hermano, está al acceso de un clic en internet. Para una persona cristiana verdadera, que tiene el Espíritu, ¿cuál cree que es la diferencia con la persona natural o la persona carnal? Que la persona carnal con muy poco es vencido. Se come toda una literatura, toda una serie de secuencias con mucha facilidad. Y no tiene, de hecho, no le importa si sale o no sale de ahí. Una persona que no tiene a Dios puede estar allí tranquilamente viendo todas esas cosas. Pero la persona que tiene el Espíritu siente desde su interior, hermano, que la batalla, el Espíritu la lleva a usted a que la gane. ¿Y cómo la gana? Llevando a hacerle caso al Espíritu, hermano. Abandonando eso que solamente hace parte de la carne y la maldad. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, 21. Dice lo siguiente. El bautismo, está hablando del bautismo en agua. Perdón, no el bautismo en agua. El bautismo, está hablando del bautismo del Espíritu, que corresponde a esta figura. Ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora, Él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Porque anteriormente está hablando de Noé. Yo le hago una pregunta. La salvación que obtuvo Noé y su familia, ¿extinguió la maldad de la familia de Noé? No. De hecho, a través de su hijo vino un desencadenamiento de la maldad. ¿A través de quién? De Cam. Noé se embriagó. ¿Y Cam, qué pasó con Cam? Vio la maldad de su padre. Y Noé maldijo a su nieto. Y a partir de ahí un nuevo eslabón de maldad arrancó otra vez para la humanidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? El agua
me da una vía, una ruta. O sea, es como si el bautismo en agua le dijera, por aquí tiene que coger. ¿Cierto? ¿Es así o no? O sea, Dios le dice a usted, el bautismo en agua, que es por arrepentimiento, le deja a usted un diagrama de donde tiene que coger. El problema, hermano, es que si no viene el Espíritu y hace y produce el milagro que Dios quiere producir en mí, va a ser infructuoso ese caminar. Me voy a tropezar, me voy a resbalar, voy a caer mañana, pasado mañana o en un mes, voy a tropezar. Por eso necesito el complemento del bautismo, el Espíritu. El bautismo de Jesucristo tiene dos fases, como lo he explicado: el bautismo del agua y especialmente el bautismo del Espíritu, que es el más importante. ¿Correcto? Y con la hoja de ruta y el Espíritu de Dios, de facto la naturaleza de la carne no va a desaparecer. O sea, Dios va a permitir que nosotros libremos una batalla diaria contra la carne. Por eso la vida cristiana es una vida de vigilancia, es una vida de clamor y especialmente es una vida deseosa de andar en la presencia de Dios, hermano. No puede ser un cristianismo conforme, hermano. Dios tiene que producir todos los días en nosotros un efecto donde uno comprenda que Dios me domina. Ahora, escuche esto: Dios permite pruebas, Dios permite tribulaciones, Dios permite la guerra espiritual, Dios permite la confrontación con las tinieblas para que nosotros nos pongamos en la línea de la victoria, hermano. No puede haber victoria si no hay confrontación. ¿Cómo se forja un guerrero? A través de la batalla, hermano. El niño llega al dojo de entrenamiento y le ponen ¿qué cinturón? ¿Qué le ponen al nuevo? El blanco. El blanco ahí como para que tenga un cinturón. La idea es ir escalando cinturones, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, hermano. Ahora no es que mañana vaya y diga, uy, el pastor dijo que metiéramos a nuestros hijos en karate. No. Ni en taekwondo. Nosotros estamos para eso. Es para que usted entienda. ¿Amén? ¿Por qué digo que no artes marciales? Porque detrás de eso hay toda una corriente espiritual, hermano, que no es buena. Pongo el ejemplo del guerrero. El guerrero tiene que ser desde pequeño entrenado, como los guerreros espartanos. Soltaba la pucha de la mamá y desde ahí comenzaban a entrenar al guerrero espartano. ¡Qué ejercicio! Por eso el guerrero espartano era un tipo terriblemente fuerte y adiestrado en el arte de la guerra. 300 hombres en la batalla de las Termópilas puso en jaque el imperio persa, hermano. 300 espartanos. El cristiano necesita librar una batalla todos los días contra la carne, contra los pensamientos, contra las tentaciones, contra espíritus malignos, contra demonios. Todos los días, demonios, espíritus, carne, tentaciones, que siempre tendrán el propósito de derrumbarlo. Y la carne especialmente está hecha para que usted no sea una persona realmente cristiana. La bendición que tenemos es que el río de la gloria de Dios nos ha sido obsequiado para todo aquel que lo queramos. Y si nos metemos en ese río, hermano, entonces vencemos, hermano. Amén. Vencemos. Necesitamos, hermano, entender que el bautismo del Espíritu es algo imperioso, es algo que necesitamos recibir. Y el día que lo recibamos, o el momento en que lo recibamos, solamente será el abrebocas de lo que tenemos que vivir
diariamente. Lo que quiere decir, hermano, que así como lo recibimos la primera vez, lo podemos recibir cada uno de nuestras vidas. Y ojalá sea así, hasta que nos encontremos con el Señor. Amén. Amén o no. Porque dice lo que miramos en Hechos 19, que el bautismo del agua no es sino para el arrepentimiento. O sea, es un pequeño tramito, es una pequeña cláusula del gran contrato que Dios quiere con nosotros. Se necesita el bautismo del Espíritu, hermano. Por eso, volviendo al pasaje de Hechos de los Apóstoles, a pesar de que el diagnóstico era aterrador, porque ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo, ni siquiera habían escuchado, Pablo tuvo que haberse rascado la cabeza, no solamente no habían recibido el Espíritu Santo, sino ¿qué es el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Pero entonces Pablo, un hombre entendido y lleno del poder, la importancia de estar lleno del poder de Dios, cuando oyeron, dice el versículo 4, él dice en el 3, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el de Juan? El del agua. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. O sea, hasta ahí llegó. No se enteraron de la parte más importante, que era del bautismo que el mismo Juan anhelaba, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, el que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Les contaba la historia incompleta. A veces cuentan la historia incompleta. Producen bautismos a nivel industrial. Entonces te ven las mega iglesias, ¿no? 5,000 personas bautizadas. Pasa lo que pasa acá. Se enteraron del bautismo de Juan. Les dan su diploma, certificado de bautismo, listo. Diezme todos los domingos y sea feliz. Y la gente toda engañada, confiando en los pastores que solamente le enseñan cosas limitadas. No conocen esta profundidad de la voluntad de Dios, hermano. Y Pablo dice, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús, que de hecho es la parte más importante del discurso de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, ¿sí están comprendiendo la necesidad de que volvamos otra vez a congregarnos, hermano? Porque algunos me han dicho, pastor, está sabrosa la virtualidad. ¿Por qué, hermano? Pastor, es que el culto con pantuflas es rico. El culto en pantaloneta y camiseta de esqueleto, pastor, estamos bien. Miren lo que le tocó hacer Pablo. Pablo no dijo, y orando Pablo desde 10 metros, el poder que salía de él los impactó. No. Oiga, y especialmente en este desastroso diagnóstico, porque cuando Pedro le predicó a los 3,000, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y también cayó después sobre la casa de Cornelio, pero era un escenario diferente, hermano. Este escenario, mire que para cada asunto Dios tiene una respuesta, un método. En este escenario desafortunado, en este escenario de saldo en rojo, lo que sirvió fue imponer las manos. Amén. Yo me pregunto, uno se pregunta, ¿no? Los avivamientos, hermano, los grandes avivamientos que han tocado la tierra, ¿cómo habrán empezado, hermano? Es posible, hermano, que gran parte de esos avivamientos haya tenido que empezar en iglesias que se habían conformado o en personas que se habían conformado con el bautismo del agua. ¿Y qué le tocó hacer a los instrumentos de esos avivamientos?
poner manos. Aquí dice, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Una señal más de que esa es una de las más naturales reacciones cuando viene el Espíritu de Dios, hermano. Pasó en el aposento alto, pasó con los que le predicó Pedro, pasó en la casa de Cornelio, pasó acá. Me pasó a mí también. Y vi a otros cientos en eso. Profetizar. De hecho, hermano, hasta el día de hoy, cuando uno tiene como una conexión con el Espíritu, a ver, me explico, es como si uno tuviera una tubería instalada y conectada con el reino de los cielos. Cuando el Señor abre la llave, porque hay niveles de caudal, cuando el Señor llega y abre el grifo, hermano, en mi propia vida, lo que me empieza a pasar a mí es que comienzo a orar en lenguas y a profetizar casi de manera incontrolable. Que me toca decirle al Señor, uy Señor, dame dominio propio, porque creo que esto otra vez como, me pasó como hace como 2 días, estaba allí y vino, y yo fui todo el día orando en lenguas, pero era que no podía detenerme, hermano, como si Dios hubiera aumentado el grifo, ¿me entienden? Pero bendito sea el Señor, amén. Y si lo hace con uno, lo puede hacer con usted. Es una cuestión de fe. Me parece que hay muchos que de pronto lo tienen, pero todavía no han logrado como comprender que eso es de Dios. Y que en Dios es normal. O sea, hay gente que tiene las lenguas, pero todavía estoy pensando, se mira al espejo toda la mañana, como que me volví loco. Me volví loca. No, deje fluir eso, hermano. Y hay otros que de pronto no lo han recibido por su incredulidad. Porque están contentos con el bautismo de Juan. Hoy feliz acá. Claro, como pago impuestos, no llego tarde a las citas, ¿sí? No peleo con nadie, soy todo educado, me conformo. No, hermano, no se conforme. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, hermano, para ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué cristiano verdadero no quiere ver el reino de Dios, hermano? Entonces vamos hacia los requisitos. Amén. Miren lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12. Capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Dice lo siguiente. Me toca que abrir esta Biblia porque en esta que tengo acá, preciso, esa hojita fue la que se le cayó. Ya les digo. Dice el capítulo 12, hermano, versículo 13, dice. Voy a leer desde el 11. No, del 12 y 13. Primera carta a los Corintios 12, versículo 12 y 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Sí? ¿Es para algunos? O sea, algunos pueden decir, estoy contento aquí con el bautismo de Juan y sigo tranquilo en el cuerpo. No, hermano. El que se quede solamente con el bautismo de Juan corre el peligro de que le caiga gangrena, hermano. Cuando hablamos acerca del cuerpo, haciendo la analogía de un cuerpo, dijimos que el Espíritu Santo es como la sangre de ese cuerpo. Cuando usted examina la biología de un cuerpo, usted va a comprender que toda célula del cuerpo está diseñada para que le llegue sangre.
¿Sí sabía eso o no? Por donde quiera usted pasar un alfiler en su cuerpo, ¿qué va a pasar? Sale la gotica. Toda célula, con lo pequeña que es, está diseñada para que sea regada por sangre. Usted, que viene a ser como el ejemplo de una célula dentro de las billones de células que tiene un cuerpo, usted está hecho o ha sido llamado para que el Espíritu Santo lo llene a usted. No simplemente lo toque. La sangre en la parte biológica se mete hasta lo profundo de la célula, para que usted entienda. La impregna, la llena, porque la sangre es la vida del cuerpo. ¿Usted sabía? Por eso la palabra dice que nosotros no podemos comer la sangre de los animales, porque ahí está la vida del animal. Asimismo, nosotros necesitamos recibir llenura del Espíritu para ser oficialmente parte del cuerpo. Amén. Es para todos. No es eso es para el pastor nomás, no, hermano, para todos, para el diácono, para el viejito, para el niño, para la mujer, para el varón, para el joven. Pero lo recibe el que lo quiere. Hay gente que no lo quiere. Uno ve gente que no le interesa. Estoy contento acá, con mi bautismo en agua. Tengo hasta fotos. Mire, pastor, tengo fotos de allá hace 8 años cuando usted me metió allá de cabeza. Qué día tan hermoso, pastor. Tengo un buen trabajo, tengo mi buena casa, estoy contento. Se conforman, hermano. Pero si comprendemos el mensaje completo de Juan, su gran anhelo, ¿cuál era, hermano? Señor Jesús, tú bautízame a mí, lo necesito. Lo necesito. Tenemos que pedirle eso al Señor, hermano. Ahora, en Hechos capítulo 10, hermano, cuentan algo extraordinario. Hechos de los Apóstoles 10. En resumen, Pedro es enviado a la casa de Cornelio. Y Pedro presencia algo extraordinario, ¿no? Y es que se cumple esa palabra que dice que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y eso mismo que dice en Corintios de que el Espíritu Santo es para todos, griegos, judíos, se cumple ¿en dónde? La casa de Cornelio, hermano. Cuando Pedro, después de haber tenido la visión del lienzo, donde tenía que comer animales inmundos, y Pedro le dice al Señor, Señor, desde que estoy chiquito no como nada inmundo, mi boca no prueba nada inmundo. El Señor le dice, no digas inmundo a lo que yo he santificado. Pero no se refería al animal como tal, se refería al deseo o a la obra que Dios quería hacer, y era darle el Espíritu Santo a los gentiles. Por eso en 1 Corintios dice, eso es para judíos y también para griegos, para gentiles. Y esa gente recibió ese día el Espíritu de Dios. Oiga, escuche esto. Recibieron primero lo más importante para después recibir lo subsidiario. Amén. Y eso es para que se cumpliera toda justicia. ¿Por qué se bautizó el Señor Jesús? Para Él mismo ser el ejemplo de lo que nosotros teníamos que hacer. ¿Se bautizó el Señor Jesús arrepintiéndose de sus pecados? No. Él era santo, Él es santo. Se bautizó para dar la pauta a los que nosotros, que sí somos malos, vayamos a las aguas. Esta gente en Hechos 10 recibió primero el Espíritu de Dios. Pero como tenía que cumplirse toda justicia, ¿qué dijo Pedro? Dijo Pedro, Abraham, ya habiendo recibido el Espíritu de Dios, habiendo sido bautizados por el Espíritu, no puede haber impedimento para que sean llevados a las aguas, hermano. Y esto me parece extraordinario porque me pasó a mí. En la época en que yo quería bautizarme, era una iglesia de más o menos unas 500, 600 personas. El pastor decidió que ameritaba bautizar gente el día que hubiera harta gente para bautizar. Me tocó esperar 8 meses para el bautismo en agua.
Tanto me tocó esperar que primero recibí el bautismo del Espíritu, hermano. Cuando yo me bauticé en las aguas, yo ya había recibido el Espíritu de Dios. Amén. Y después recibí el bautismo en agua. Pero el más importante ya lo había recibido, hermano. Ahora, es tan importante el bautismo del Espíritu que hay personas, hermanos, que en su lecho de muerte reciben el Espíritu de Dios y de pronto no existe la posibilidad de meterlo en una alberca. Pero como Dios es justo, hermano, esa persona se va salva, ¿ves? O sea, lo más importante es que la persona reciba el Espíritu de Dios. Por eso nosotros somos instrumentos para bautizar en potencia, hermano. Por eso nunca podemos dejar de predicar. Porque uno no sabe a esa persona que le estemos predicando qué tal que sea su último día. Y ese sea el momento para recibir el Espíritu Santo. No tenga miedo, hermano. Predique, y si necesita poner mano, coloque la mano sobre el hombro de la persona. Necesita sacudirlo, colóquelo y con fe pida que la persona reciba el Espíritu de Dios. Amén. Reciba el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que nos renueva, el Espíritu de la regeneración. Y es lo que dice Tito, hermano. Tito dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 5. Pero quiero leer desde el 1 porque lo habla en un contexto. ¿Qué hora es, perdón? Bueno, vamos a terminar con esto. Lo habla en el contexto de lo que llaman la conducta cristiana, que siempre nos la han vendido como un manual, como la humanidad de Carreño. La conducta cristiana nos lo han vendido como la humanidad de Carreño. Y usted lo puede aprender en el instituto. Mire lo que dice acá. Versículo 1 dice, capítulo 3 de Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Toda la gente está apuntando ahí. Tengo que sujetarme a las autoridades. Tengo que obedecer. Que estén dispuestos para toda buena obra. Tengo que hacer buena obra. Anotan. Hay gente que anota mucho. Que no hablen mal de nadie. No tengo que dejar de hablar mal de alguien. Que no sean contenciosos. No puedo ser peleón. Y generalmente la gente que anota tanto, ¿qué le pasa? Fracasa, ¿no? Ay, no puedo, pastor. Ay, no puedo, no pude. Pero es que hay una sola explicación. Dice acá, mire, aquí la gente va anotando, que no sean peleones, que sean amables, demostrando toda consideración por todos los hombres, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia, éramos aborrecibles, mire, no había nada bueno en nosotros, odiándonos unos a otros, la perfecta descripción por lo menos de lo que yo era. Yo no sé usted, hermano, usted era un ángel del cielo. Yo era esto. El pastor Antonio también era esto. Si usted era alguien parecido al arcángel Miguel, es su concepto. Dice acá. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, vino el milagro de Dios, la urgencia, el cambio, sí, perfecto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los, ve que todo es por amor, por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento y de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. A los anotones que andan fracasando en, es que trato de ser buena gente y no puedo, es que trato de dejar de ser dejar de decir no puedo, es que peleo con todo el mundo, no puedo dejar de ser peleón, es que no puedo ser amable y aunque intento, el prójimo me importa 5. No lo logran, fracasan. Ay, me voy de la iglesia porque no pude. 25 años y no pueden. ¿Por qué será, hermano? Porque necesitan el Espíritu de Dios. Es allí donde tenemos que volvernos canzones hasta que pase. Y si pasa, mañana también, pasa mañana también. Todos los días tiene que pasar. Porque es Él la expresión misma de la bondad y del amor de Dios.
Y es el único que puede lavarnos a través de la regeneración y de la renovación. Amén. Y es una obra poderosa. Y todos los días necesaria, amén. Algunos dirán, ay pastor, usted haya hablado de estas cosas. ¿Por qué cree usted que Dios vuelve y las habla? Porque es lo más necesario. De hecho, si uno pudiera hacer un balance de la temática de las predicaciones, la necesidad del Espíritu de Dios debe estar en el top 1 de lo que más se predica, hermano. O por lo menos de lo que se debería predicar. De pronto en algunas congregaciones ni se hablará de eso, como le pasaba a Éfeso. Espíritu Santo. Ya estaban bautizados, bañados, leían la Biblia, oraban, se reunían. Pero ni siquiera habían escuchado quién era el Espíritu Santo. Ahora, muy posiblemente, no lo sabían ellos porque sus pastores tampoco. Uno no debe ser simplemente alguien que habla de alguien. Uno tiene que ser testigo de ese alguien. Conocer. La mejor forma de hablar de Jesús con precisión es conociéndolo. De hablar del Padre, conociéndolo. Hablar del Espíritu Santo, conociéndolo. Amén. ¿Qué toca pedir entonces? El Espíritu Santo. No se piden juguetes. Bueno, también se puede pedir, pero especialmente se piden ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Vamos a pedir el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Mira, aquí llegó una nueva, ya aquí se adelantó a los acontecimientos, ¿verdad? Pero todo tiene un propósito, ¿eh? Venga, traiga aquí la silla para acá. Le voy a poner mano a su merced para que reciba una vez más el Espíritu Santo, amén. Amén, así es. Aquí está, ¿o no? ¿Sí está el Espíritu Santo acá o no? Y Ramirito, ¿para qué vino acá? Venga, ponga la silla acá, hágase acá. Venga, para acá, Ramirín. Aquí está el Señor, amén. Y a usted también le voy a orar, dice, poniendo manos, amén. Vamos a orar. Aquí, Ramirito, porque si no, no alcanza. Aquí al ladito. El privilegio de que puedo ministrarlo desde aquí, desde mi butaca. Amén. Vamos a orar. Y hermano, usted allá los sacerdotes de la casa, pónganle mano a su familia. Amén. Si no hay sacerdote, hoy hagan ese nombramiento allá en la casa. Vamos a orar. Padre precioso y amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, hoy venimos escuchando tu palabra, agradecidos, Dios maravilloso, porque tú nos das el mayor regalo, Señor. Es tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy invocamos tu nombre, Jesucristo amado. Amén. Para que por medio de tu nombre, Señor amado, hoy recibamos una vez más, Señor, el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, desata ahora tu Espíritu para que todo hermano que esté escuchando esta predicación, Señor, lo reciba una vez más. El que no lo ha recibido, que lo reciba en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, imponemos manos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Desata tu poder, Dios. Oh Dios de la gloria, Señor, desata tu gloria ahora mismo. Desata tu poder, Dios. Llena una vez más, Señor, los recipientes en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca, Señor, toca tú con tu poder. Toca con tu poder, Señor. Toca con tu poder, Dios. Llena de poder, Señor. Llena de poder de esas manos, esa alma, ese redoma, llénalo con tu presencia, Señor. Y el cuerpo mismo, llénalo, Señor maravilloso, de tu prodigio, Señor, y también de tu sanidad, Dios. Toca este cuerpo, Señor maravilloso. Ahora mismo, Señor,
Trae tu gloria a todo aquel que lo anhela, a todo aquel que lo busca, maravilloso Dios. Ahora mismo, Señor amado, ministra con tu poder, Dios. Ministra con tu poder, Señor, ahora mismo, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Glorifícate, Señor Santo, en esta hora, Señor, ahora mismo, Rey de la Gloria. Llena más, y más, y más, Señor, y más, y más. Señor, abundancia de tu río. Toca, Señor, maravilloso ahora mismo. Venga, Señor, derrama el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús sobre estos niños, Señor amado. Derrama tu Espíritu, Señor. Llénalos con tu presencia, Dios. Llénalos con tu presencia, Señor amado, ahora mismo. Más, Señor. Llena con tu poder, Dios, ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Llena más y más y más. Llena más y más y más, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Llena con tu poder, Señor, maravilloso. Recompensa la fe, Señor, de los niños. Recompensa la fe de los niños, Señor, como niños, Señor, maravilloso. Que reciban tu Espíritu Santo más, llenados con tu presencia, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Más, Señor. Llena más y más, Señor, con tu presencia, Dios. Consagración, Señor, llenura de tu Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Llena con tu presencia, Señor, maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Desata tu Espíritu, Señor. Llena con tu gloria, Dios, hasta los huesos, hasta lo profundo del alma, Señor, maravilloso. Poséenos con imperio, Señor, con dominio total en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Dios. Llena con tu presencia, Dios, ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, más y más de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Llena con tu fuego, Dios. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Llena, Señor, más, una vez más, la abundancia de tu gloria, la abundancia de tu reino, la abundancia de tu río, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios. Toca ya a las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Toca ya a las varones, Señor, maravilloso. Llénalos. Llena a las mujeres, Señor, maravilloso. Llena a los niños, Señor, los jóvenes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, allí, en lo imposible para el hombre, obra con tu poder, Señor, con el poder de tu Espíritu, Señor, maravilloso. Allí donde abundó el pecado, ahora sobreabundará la gracia, Señor. Allí donde dominaba la carne, ahora doblegará el Espíritu. Allí gobernará el Espíritu en el nombre de Jesucristo, el imperio del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, con imperio, con unción, con fuego. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, por todas las cosas buenas, Señor. Oramos, Dios, por nuestros hermanos. También, Señor, por todos ellos que han sido fieles en tus diezmos, en tus ofrendas, Señor. Recompensa, Señor. Reprende el devorador de las vidas. Abre las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice los lagares, los graneros, las mesas, las despensas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Y también oramos, Señor, por todo enfermo, Señor, en el nombre de Jesús. Allí donde está enfermo nuestro hermano o hermana, toca con tu poder, Señor. Escrito está en tu palabra, Señor, que por la llaga tuya somos sanados y curados, Señor. Toda enfermedad se retrae, se retira, se extingue de los cuerpos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Queda clavada en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo en el nombre de Jesús. También atamos todo espíritu de ruina, de pobreza, de escasez y de miseria y lo echamos al abismo. Toda retaliación y venganza la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor,
Que tu palabra rinda fruto al 30 por uno, al 60 por uno y al 100 por uno, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Oramos también por todos los que han cumplido años, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por Elizabeth, ¿alguien más? Alejandro, el hijo de Heidi, por estos dos muchachos, Señor, oramos para que el mayor regalo que ellos necesitan lo reciban, Señor. Reciban el Espíritu de Dios, que surja en su corazón un deseo profundo por tu presencia, por tu Espíritu, y este sea el mejor regalo para ellos. Nosotros los bendecimos sus pies, sus manos, su entrada, su salida, sus mentes, sus cuerpos, sus corazones, sus almas sean benditas, Señor. En el nombre de Jesucristo, líbralos de sus enemigos, llénalos de abundancia y de poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y guárdalos de todo mal, en el nombre de Jesucristo. También oramos, Señor, como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Y oramos como Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, bendito sea el Señor, amén. Venga, Manuel. Hermanos, Dios los bendiga. El miércoles nos vemos para la oración, amén. Un abrazo para todos. Amén. Finalizar.